momento de reflexión con Balmore Menjivar. Apagando incendios con gasolina. Esta es una frase que probablemente hemos escuchado y la que significa que para poder solucionar un problema, antes hay que conocer las causas, la naturaleza del problema. De lo contrario, algo que nosotros pensamos que es una solución, probablemente venga a agravar el problema. Nuestra vida cotidiana está compuesta por factores materiales, que son todos los que vemos, pero también, y más importante, hay factores espirituales, que son los que no vemos. Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso, ya que ellos tenían conflictos con las autoridades, ya que todos ellos hacían mucho dinero con la comercialización de unos pequeños amuletos del templo de la diosa Diana. Y los cristianos, creyentes de esa ciudad, les hacían ver de que todo eso era una idolatría, y la población dejó de comprar estos artículos. Ellos tenían un serio conflicto legal, y Pablo les dice en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, en el versículo 12, no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante lo que Pablo le dice a la iglesia en ese momento, ya que ellos consideraban que tenían un problema material de tipo legal. Sin embargo, Pablo les hace ver de que lo que están teniendo es un problema espiritual. Por lo tanto, un problema material se arregla materialmente, pero un problema espiritual tiene una solución del mismo tipo. Es decir, si hay un problema espiritual, nosotros de ninguna manera lo vamos a poder arreglar materialmente. Probablemente tú o alguien que tú conoces está teniendo problemas, tribulaciones, luchas, conflictos que no tienen ninguna explicación lógica. Probablemente su solución materialmente es imposible. No hay forma material que pueda solucionar esa situación. Y todo el capítulo 6 de la carta a los Efesios nos dice algunas situaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, al principio del capítulo habla de las contiendas que muchas veces hay entre hijos y padres. Le dice a los hijos, hijos, honren a sus padres, porque hay un mandamiento con promesa. Si el hijo honra al padre, todo le va a salir bien. Y también le dice a los padres, padres, no enojen a sus hijos, respétenlo, mejor promuévanle, incúlquenle la fe. ¿Qué está diciendo Pablo en este capítulo? Que muchas veces problemas entre padres e hijos tienen una razón espiritual, una atadura que probablemente nosotros no estamos viendo. También en el capítulo 6 habla de la relación entre empleados y jefes, cómo debe de ser el empleado, cómo debe de ser el jefe. Luego habla de la armadura de Dios, que es con la que nos tenemos que proteger. Pablo le explica a la iglesia de una manera muy gráfica, en la cual enseña de qué se compone esta armadura de Dios. Dice que nosotros tenemos un escudo, que es la fe. También la armadura consta de un casco o yelmo, que es la salvación en Jesucristo. Y esta armadura también tiene una espada, que es el Espíritu Santo. La armadura de Dios con la que nosotros nos tenemos que cubrir con todo problema espiritual consta de estas tres cosas: un escudo, la fe, un casco, la salvación en Jesucristo, y una espada, que es el Espíritu Santo. Esa es la forma en la que nosotros vamos a atacar un problema de origen espiritual. Para poder entender una situación espiritual, antes tenemos que tener ojos espirituales, de tal manera que nosotros podamos identificar si una situación tiene un origen material o un origen espiritual.
En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice que Eliseo oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había una situación complicada en ese momento. El ejército sirio tenía acorralado a los israelitas, pero el Señor le hablaba a Eliseo, y Eliseo le daba indicaciones al rey para poderse defender. El rey sirio se dio cuenta de esa situación, de que había un hombre que recibía indicaciones de Dios para poderse defender, y el ejército sirio no podía hacer nada contra eso. Entonces, el rey sirio ordena atacar a Eliseo y se hace un sitio sobre toda la ciudad. Y en ese momento, el criado, muy preocupado, le dice a Eliseo: «Eliseo, vamos a morir». Y Eliseo le dice: «No te preocupes, que el Señor está con nosotros». Y ahí fue cuando Eliseo oró y le pidió al Dios Altísimo que le diera ojos espirituales a su criado. De esta manera el criado pudo ver lo que Eliseo decía, y Eliseo le dice: «No te preocupes, son más los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros». De esa misma manera, yo le pido al Señor que en esta hora te dé ojos espirituales. Si hay una situación que te preocupa, que te atormenta, algo muy complicado, es necesario que tú le pidas a Dios, así como lo hizo Eliseo, ojos espirituales. El pleito no se va a solucionar con una situación material. Cuando nosotros tenemos situaciones de discordia dentro de los hogares, muchas veces esposos con esposas, con un conflicto que viene a raíz de un vicio o de una atadura, de una situación, algo que tenga amarrado a uno de los cónyuges, o una situación entre un hijo y una madre donde el hijo no quiere hacer caso, es rebelde. Muy probablemente nosotros esa situación la estamos queriendo solucionar de manera material, a los gritos, dando palabras ofensivas, cuando probablemente la solución no sea de tipo material. Recordemos que el mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, y nosotros tenemos que tener la armadura de Dios, ese casco, esa espada, ese escudo. Constantemente tenemos que tenerlo preparado y listo. Si nosotros estamos viviendo una situación en la que nuestro hijo, o usted señora, su esposo, anda en situaciones que a usted no le agradan, recordemos que en este mundo, todos esos lugares de perdición, o lugares donde a ti no te gusta que tu familiar, tu amigo, tu esposo se mantenga, esos lugares están en pacto con el maligno, de tal manera que una persona que no tenga puesta su armadura es presa fácil para obtener un vicio, es presa fácil de generar una atadura a ese lugar. Todos estos lugares en los que no queremos ver a nuestros seres queridos tienen un factor espiritual funcionando todo el tiempo, de tal manera que si tú crees que regañando o enojándose con la persona que está en esta situación de adicción, lo único que estamos haciendo es dándole gusto al enemigo en lograr su cometido, que es que no haya paz en el hogar, que no haya fraternidad, que no haya buena relación, que no haya amor. Podemos ver también situaciones en los negocios, situaciones complejas en las cuales un emprendimiento o un negocio que en algún tiempo fue bueno, de pronto empieza a caer y decae y no sabemos por qué es, no entendemos cuál es la razón por la que esa situación está sucediendo. ¿Por qué? Porque la vemos materialmente. Probablemente hay una persona
en tu lugar de trabajo, en tu negocio, que no debe de estar ahí. Hay una situación que se está dando dentro de tu negocio, dentro del lugar de trabajo, que está menguando el poder de Dios, que está cortando la bendición, la prosperidad. Yo le pido al Señor que en este momento, tal cual Eliseo pidió ojos espirituales para su criado, en este momento, Señor, yo te pido, sí, Señor, te pido que nos des ojos espirituales. Dale ojos espirituales, Señor, a esa esposa que me oye en este momento, a esa madre desesperada. Dale ojos espirituales, Señor, para que se ponga su armadura. Sí, Señor, permítele ver a todos los que me oyen que ese casco que es la salvación en Jesucristo, hazles ver, Padre, que se gana aceptando a tu Hijo como su Señor y su Salvador. Toda aquella persona que está teniendo problemas con su negocio, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver cuál es la causa. A todo hermano que me esté escuchando, le pido, ora y pídele al Señor ojos espirituales para poder entender las situaciones. Y a ti que me escuchas y que quieres tener esa armadura, quieres tener esos ojos, te digo que antes tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Gracias, Padre, te damos por esta hora. Gracias te damos por haberme prestado los oídos de estas personas. Señor, te pido que los cubras y que les entregues, Señor, la paz. Amén. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias.
callado. En tu palabra yo descanso. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Esto fue un momento de reflexión con Balmor y Mengíbar.